Y seguimos con esta serie de Más que un Rabino, hablando sobre Jesús, entendiendo y aprendiendo y atendiendo a la vida de Jesús. Y ahora nos toca hablar del maestro de parábolas, una segunda parte, no sé si habrá una tercera. Y si bien el tema que se promocionó en el banner de publicidad fue el sembrador, en esta ocasión es el sembrador y la misión. Una misión que nos da Jesús a través de parábolas, pero antes de pasar a la parte central del mensaje, vamos a seguir aprendiendo algunas cositas respecto a las parábolas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la palabra parábola es mashal? Significa sentencia, adagio, aforismo, agudeza, dicho, proverbio, refrán, axioma, moraleja, máxima, anécdota, parábola. Y en el plural son las meshalín de Jesús, que también hay en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, habíamos hablado de la parábola de la ovejita que le roba el hombre rico al pastor pobre, que le refirió Natán a David para hablarle de su pecado, pero son las del Nuevo Testamento las que están puestas en la mesa en este momento. Son 52 las parábolas de Jesús, y que se refieren a varios temas: al reino, la salvación, la sabiduría, la necedad, la vida cristiana, el juicio, otro. Y hoy nos toca hablar del reino de Dios, del reino, la salvación, de la vida cristiana. Habla de esta parábola que nos vamos a referir ahora. Y habíamos hablado de que las parábolas son construcciones literarias, un recurso que usaba mucho Jesús. No son fábulas porque no intervienen animales como protagonistas. Son historias de la vida real del pueblo judío: la oveja, la moneda perdida, el padre, el hijo pródigo, con un mensaje espiritual muy numerosos en la literatura y en el Talmud y en la Midrash, pero que inevitablemente capta la atención. Y lo que es importante es que nos obliga a reflexionar, nos obliga a preguntarnos cosas, a ubicarnos en un lugar, una postura, a tomar partido por algo, y en definitiva nos obliga a tomar una decisión, que aún sin tomar decisión ya es una toma de decisión. Ahora, vamos a ver un poquito más sobre esto de las parábolas. Y un recurso literario en la Biblia es el símil, cuando uno se compara dos cosas, realizando una al comparar con otra. Por ejemplo, los hombres corren como perros fugitivos, o el diablo es como león rugiente. Después tenemos la metáfora, cuando no hay comparación, y ya lo que es, los hombres son perros fugitivos, el diablo es un león rugiente. Después tenemos la alegoría, que es cuando le ampliamos la metáfora y hay que descubrir la contraparte, hay que ver cuál es la enseñanza. Se le llama también descripción en código. Por ejemplo, si alegorizamos la parábola de la moneda, obtenemos que la mujer representa a la iglesia que busca, la lámpara es la palabra, la moneda es la persona. En la parábola que vamos a ver ahora también es una alegoría, porque Jesús relata la parábola y después la explica. La parábola es cuando volvemos al símil, a la comparación, pero le aumentamos el relato, no es tan breve. Y a diferencia de la alegoría, no se buscan diferentes significados a cada elemento, sino que cada elemento tiene su significado real. Una de las ventajas, la gran ventaja, es que tenemos que tener una verdad central. Siempre hay una verdad central que descubrir. Y está tomada, todas las parábolas de Jesús están tomadas de la vida real, de la vida social, cultural, económica del pueblo judío o de sus aledaños. Y esto es importante. Si la utilizó nuestro Dios, nuestro Señor, es porque nos quiere enseñar algo, nos quiere provocar algo con una verdad espiritual. Y antes de pasar a la parábola y a pasar a la parte, esto fue la parte pedagógica, la metodología del aprendizaje de la construcción literaria de la Biblia. Antes de pasar a la parábola, vamos a orar una vez más para que Dios nos dé luz a nuestro entendimiento. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de hablar de ti, pero también quiero pedirte, Señor, que nos enseñes, que podamos aprender más, que salgamos transformados, que salgamos tomando decisiones adecuadas, que podamos situarnos en una posición, tomar partido por algo, no quedarnos quietos, fríos,
expectantes, sin hacer nada. Moviliza nuestro espíritu, mueve nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir las Biblias, si quieren, si no lo tenemos acá. Mateo 13. 1 al 22. Lo vamos a leer todo y después vamos a ir analizando todo esto. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo como la vez anterior, que cada uno lee un versículo? Yo empiezo con el primero y el que quiere sigue con el 2 y así sucesivamente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Perdón. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene se les será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ella la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Les digo la porque verdad. De cierto os digo. Dale. Dale, Diana. Bueno, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Escuchen Oíd ahora pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Podríamos decir: Dios nos bendiga, primero, su palabra, Dios bendiga su palabra, y podríamos decir: ya está, ya tenemos una parábola, tenemos una explicación, pero hay algunas cosas que decir respecto a esto. Primero, hay 7 parábolas en este pasaje de Mateo 13, después del 23 hay 6 parábolas más.
Jesús venía, explica la del sembrador, y después viene la del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la parábola de la levadura, la del tesoro escondido, de la perla preciosa y la de los peces buenos y los peces malos. Estas parábolas se dividen en dos grupos. Un grupo de 4 que se dirige a la multitud y un grupo de 3, las 3 últimas, que es específicamente a los discípulos. Y se arman parejas de parábolas. No es nada casual en la conversación de Jesús. Las parejas de parábola, la primera es la apertura, que es la del sembrador, que introduce al grupo de las otras 6, incluye la semilla y también al sembrador. La primera pareja de parábolas es la número 2 y la número 7, del trigo y las cizañas, de los peces buenos, la séptima, y los peces malos. La segunda pareja es la tercera, del grano de mostaza, y la cuarta de la levadura. Y por último, la tercera pareja es la quinta, del tesoro escondido, y la sexta, de la perla preciosa, de la perla escondida. Estas parejas están armadas por temas similares: trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, grano de mostaza y levadura, tesoro escondido, perla escondida. Todo tiene que ver con todo, decía un locutor de televisión. Pensemos un poquito. Aquel día, dice, las 2 primeras palabras. Aquel día. ¿Cuál fue aquel día? Jesús venía de un día trabajoso, donde había establecido a quien reconocía como madre y hermanos, al men de la madre de la carne, donde había sanado un espíritu inmundo, donde había discutido varias veces con los fariseos, con los miembros de la casta gobernante, ¿no? Todo empezó con la siega de los discípulos en el día de reposo. Viene el hombre de la mano seca, el siervo escogido, habla de eso, habla de la blasfemia sobre el Espíritu Santo, se extiende una buena parte, habla de una generación complicada que demanda señal, y evidentemente aquel día no había terminado. Y se salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Evidentemente la gente quería saber más, porque dice que se le juntó mucha gente a la orilla del mar, y había tanta gente que Jesús tomó la única posibilidad que tenía de que no lo apretaran y poder tener una visión de todos. Se subió a un barco, a un bote, a una canoa, a un barquito pesquero, y de allí les habló. Y se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Qué habrá pasado ahí? Se sentó y miró. Si estaba a la orilla del mar, que no era un mar, porque no era agua salada, sino que era el lago el mar de Galilea, que era el lago bueno, el mar de Galilea, era agua dulce. De Nazaret. Posiblemente a la orilla de ese lago habría muchos sembradíos por la cercanía del agua. Yo creo que Jesús, al mirar, descubrió un sembrador, un agricultor sembrando, y de allí tomó el ejemplo para empezar a hablar sobre esta parábola. Y habló de 4 lugares. 4 lugares que son comunes en cualquier terreno en esos momentos, en ese tiempo en Israel. El camino, pedregales, espinos y la tierra que estaba sembrando el sembrador. Entonces, desarrolla su parábola, termina la parábola y clasifica los dos grupos de personas, los clasifica entre los que creen y los que no creen, y los felicita a sus discípulos porque les dice: bienaventurados ustedes. Los discípulos le preguntan: ¿por qué les contás estas cosas si no lo entienden? Y Jesús les explica lo siguiente:
refiriéndose a una profecía del profeta Isaías, donde hablaba de la gente que no quería creer. No, acá no está hablando de un Dios que no quiere que no crean, o que quiere que no crean. No está hablando de un Dios malo, porque si vemos a Marcos, está la misma parábola, pero hay una palabra que se explica diferente en Marcos. Cuando dice, vemos en la parábola, dice, porque a vosotros, por eso les habló por palabras en el versículo 13, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Está explicando una realidad, una decisión que ha tomado la gente de no querer creer. Y les habla por parábolas porque es la única forma que él tiene de explicar las cosas a la gente que no quiere entender. Y en Marcos la palabra ¿por qué no se usa? Sino que se usa para qué, para que viendo no vean y teniendo que creer no crean. Hay un por qué en Mateo y un para qué en Marcos que explica las dos posiciones. Una habla de la soberanía de Dios respecto al por qué. La gente no ha querido creer por el corazón endurecido. Por eso se refirió al camino, a pedregales, a espinos y buena tierra. Y el para qué de Marcos habla de una soberanía de Dios que aplica su poder y dice, bueno, no han querido creer, listo, para que no crean, yo les hablo así. No habla de un Dios malo ni un Dios injusto, sino que así como Romanos explicó los otros días que los 4 evangelios en muchos pasajes toman enfoques distintos de ciertas cosas que se repiten en los 4 evangelios, o en 3 o en 2, es como los testimonios que se le explica a la policía de los testigos. Cada uno ve una forma de ser y eso hace que la Biblia sea mucho más veraz que si todos dijeran lo mismo. Cada uno explicó, Mateo explicó, por supuesto, con la inspiración divina. Marcos explicó y desarrolló lo que escuchó con la inspiración divina. Y todo tiene su razón de ser y todo se complementa. Después de esto, en un breve párrafo, en una ráfaga, lo pueden leer ustedes, continúa con 6 parábolas más. Sigamos pensando. Es el camino. Los caminos que había en el tiempo de Israel no eran caminos asfaltados como el que tenemos acá enfrente de nuestra casa, muchos de nosotros. O es un camino ya hecho con ripio o con... No, eran caminos muy, muy polvorientos, por eso se lavaban los pies, muy desérticos, y la semilla que cae en el camino representa a los que no quieren entender o que reciben la palabra y no entienden nada. Y así como reciben sin entender nada, queda ahí en la superficie. Y vienen los pájaros, que es el símbolo de Satanás en este momento, y les arrebata lo que tiene en el corazón. Es una clase de personas que nos da mucha tristeza porque no entra. La palabra de Dios no entra, queda en la superficie. Los pedregales son aquellos que tienen un poquito de tierra entre las... Ustedes se han fijado a veces en las veredas o en los patios nuestros donde tenemos cemento y hay grietas en el cemento, inexplicablemente un día aparecen plantitas. ¿Por qué? Porque son semillas de plantitas cuyas hierbas se aferran al poquitito de tierra que se acomoda en la grieta esa del cemento. Bueno, acá también pasa lo mismo. Entre las piedras hay un poco de tierra y el hombre o la mujer que escuchó la palabra se vuelve loco, se enamora, pero es el enamoramiento clásico de yo te quiero hoy y mañana no. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas se cae, tropieza y se va y huye y no quiere saber más nada. El de los espinos oye, hay tierra, pero no es una tierra pura. El de los espinos tiene una vida mixta, una vida complicada. Y siempre sabemos bien, los que tienen jardín saben bien que los yuyos crecen más que las plantas normales, las de adorno, ¿no? Las que ponemos a propósito para ornamentar nuestro jardín. Y de pronto descubrimos que al lado de esa crecieron 20 yuyos, 20 hierbas, y
y en muchos casos, si no sacamos eso, las ahogan porque crecen más rápido, porque sus raíces son más fuertes. Es aquel que las cosas del mundo y el afán por las riquezas lo dejan de lado. ¿Se acuerdan del joven rico? Cumplió toda la palabra. Cumplió toda la palabra, pero amaba más las riquezas y se fue. Los pedregales eran un lugar muy común, donde los pedregales y espinos y estas zonas eran un lugar muy común en el suelo de Israel. Por eso las parábolas hablan de cosas reales. Si un agricultor de los que saben esos tuviera que elegir los 2 mejores lugares del mundo para sembrar lo que sea, hay 2 lugares que están catalogados los mejores lugares del mundo, y uno de ellos es la planicie de Hungría, unos ciertos lugares de Hungría, y el otro lugar es una zona muy grande que está muy cerca de Gualeguaychú, Entre Ríos. Pero esta tierra no hay en Israel. Hay otro tipo de tierra, y es muy contada la tierra que hay, que es esta, que es el que oye la buena tierra, el que da fruto a 100, a 60 y a 30 por cada semilla sembrada. No era la mayor cantidad de tierra la buena tierra. En ningún lado la buena tierra es mayor. Y acá tenemos 4 grupos de personas que deciden hacer algo. El primero no entendió. Chao, se fue. Lo perdió. El segundo fue si hablamos con una palabra más moderna, más que entendemos, una calentura. Se enamoró, le subió la temperatura y después se enfrió, porque tenía poca raíz. Ante una dificultad, ante una enfermedad, ante una pérdida, ante un problema, tropieza, se queja contra Dios, se va. El de los espinos va bien, pero dejó que otras cosas crecieran en su corazón y es ahogado por las cosas del mundo. Y las cosas del mundo puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera, tómenla cualquiera. Cualquier cosa del mundo que esté primero que Dios son las cosas del mundo. Y el amor al dinero también. Y el de la poca tierra que queda, oye, entiende, da fruto y mucho, cada uno según haya prosperado en su corazón. Vamos a ir de a poquito y terminando y dándole la vuelta a esto. Y vamos a ver unas ciertas curiosidades. Leonardo da Vinci había afirmado que el cuerpo humano es el microcosmos de la Tierra y el planeta el macrocosmos del ser humano. Y si no, fíjense en estas fotos que vamos a ver ahora. A la izquierda un ojo, a la derecha una nebulosa. Parecido, ¿no? A la izquierda un moretón, a la derecha nubes. A la izquierda la piel, la yema, y a la derecha un árbol. La palma de la mano y las nervaduras de la hoja. Mientras más vieja, más se notan las arrugas. Mientras más seca, más quedan las nervaduras. Las estrías de una piel, dañadas por el tiempo, por irritaciones, y las arenas del desierto. Esa es una foto del cartílago en el ser humano, la de la izquierda. La de la derecha es el planeta Júpiter. Qué parecido, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos básicamente la misma composición en el cuerpo, en nuestra carne, que el planeta Tierra. El mismo porcentaje de sal, el mismo porcentaje de agua que la Tierra, el mismo porcentaje de ciertos minerales. No es casualidad que diga que el polvo volverá al polvo en Eclesiastés. No es casualidad que Dios haya formado de la tierra al hombre. Somos tierra, en definitiva. Y este sembrador, nosotros somos esos terrenos. ¿Qué clase de suelo somos? Usando esos 4 cuadros, vemos acá la del camino. ¿Sos el camino donde solamente pasan autos o bicicletas o personas y no hay nada, solo piedras? ¿Sos pedregal donde en la grieta florece una planta y se seca rápido por el calor,
se calienta la piedra. Vivís entre espinos en una tierra árida que solo crecen el vinal acá, el cactus, el espinillo, plantas con espinas. ¿Qué clase de tierra sos? ¿O sos la tierra fértil, abierta a la palabra de Dios, dispuesta a entender? Y si no entendés, dispuesta a pedir y rogar y orar por sabiduría. Usando estos 4 cuadros, les explico otra cosa. Vamos a hablar de matemática ahora. Calculemos. Acá tenemos los 4 cuadros del otro lado. El marroncito es como el camino, el gris es como la roca, el amarillo como las espinas y el rojo como la sangre de nuestro cuerpo y nuestra carne. Fíjense acá. Dice que 1 dio a 30. Una semilla produjo 30 más. Otra semilla produjo 60. Podríamos decir, está bueno, pero este produjo 100. Si tomamos estas 4 y dividimos los otros 3 cuadros en 3 cuadros, cada uno, solo vemos que una 12ª parte, una de cada 12 partes, una de cada 12 personas, produce lo que debe producir cuando la palabra de Dios se fija en el corazón. Cuando Cristo puede hacer la obra completa, cuando el Espíritu Santo puede obrar tranquilo sin contristarse. Una de cada 12, 3, 6, 9, 12. Y básicamente los otros 3 terrenos son infértiles, no producen nada. Básicamente 9 de cada 12 personas se pierden. ¿En cuál estás? ¿En cuál estoy? ¿Cuál es tu tierra? ¿Vas a dejar que las manos de Dios, que su brazo protector pueda obrar en vos y decir, Señor, aquí estoy, haceme crecer todo lo que quieras, heme aquí, Señor? Arriesgándote a que vengan mayores responsabilidades, que vengan mayores pruebas, porque Dios te va a probar. Dios nos prueba cuando nosotros nos quedamos en sus manos. No nos deja tranquilos. El ser cristiano no es una vida cómoda. El ser cristiano es una vida de desafíos. El ser cristiano es una vida de constante testimonio y de búsqueda de decisiones. También de fracasos, porque no hay nadie perfecto. Pero fracasos, caídas, derrotas, algunos pecados, algunos varios, pero con la posibilidad de ser restaurados por la mano sanadora de Dios, para ser guiados por su Espíritu y para que Dios haga la obra que tiene que hacer. ¿Vas a ser un cristiano de 30? No años, ojalá fuera así. O un cristiano de 60, un cristiano de 100. ¿Cuál cristiano vas a ser vos? ¿Cuál cristiano soy yo? No mires ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a tu amigo. Mirá para adentro, chamigo. Y después, si decidís, poner los ojos en Jesús. ¿Hoy es noche de decisiones? Sí, todas las noches son noche de decisiones. Lo que pasa es que nunca sabemos cuál es la última. Entonces hoy es noche de decisiones. Hoy es noche que te podés decidir a decir, me conformo con cualquiera de los otros 3 y, como dijo una persona muy tristemente, esto no es para mí por ahora. Todavía tengo tiempo. Tené cuidado, ¿eh? Tené cuidado, que te puedes no dar cuenta cuando te llegue el tiempo. O puedes decir, yo soy cristiano, pero hasta ahí. Un cristiano que participa en algunas cosas, que su testimonio es hasta ahí nomás, se hace el ñembo en muchas cosas. Mira para un costado cuando tiene que mirar al frente, no levanta la mano para ofrecerse, no hay colaboración, no hay solidaridad, no hay compañerismo, no hay frutos. Todo se basa en frutos. Ninguno de los otros 3 terrenos dio fruto. Y este terreno, la tierra fértil, en este momento puede haber más, pero en este momento hay 3 categorías de frutos. El que da menos, el que da más o menos más,
el que da todo. Algunas frases. El que predica y predica sin amar al prójimo es como aquel que ara y nunca siembra. Podemos ser buena tierra, pero arar y arar, porque el sembrador en ese momento era Jesús. Y hoy hemos tomado nosotros la posta del sembrador. Nosotros somos los que sembramos y el Espíritu es el que fructifica y el que hace germinar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar. Nosotros, porque Pablo dice, no sois vuestros. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, Cristo en vos tiene que sembrar la palabra. Cristo en mí tiene que sembrar la palabra. Ahora, tenemos que hacer algo que no hace el Señor. Tenemos que hacer algo que es no preocuparnos nosotros por el resultado, sino orar por el resultado. Porque el resultado lo va a dar Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, entendamos que esta palabra de Dios se compone de dos cosas. Esto que hemos hablado se compone de dos cosas. Dijo alguien, toda predicación equivale a sembrar, así como toda oración es igual a regar. Pero nada de esto es posible sin el esfuerzo que Dios hace para que nosotros nos esforcemos para hacerlo. Tenemos que pedirle a Dios, primero, que nos fortalezca, y segundo, poder ser testigos fieles. Y ahora lo que tienen que pensar, ¿ustedes quieren un lugar para vivir o un lugar para habitar? La cizaña, las malas hierbas, encuentran un lugar para habitar, para ocupar. En cambio, el amor de Dios tiene que tener un lugar para vivir, que es tu corazón. Todos sabemos lo que podemos sembrar, que es la palabra de Dios. Pero solo Dios va a saber el resultado. No sabemos si va a cualquiera de los otros 3 terrenos, pero tenemos que orar para que vaya al que corresponde, o porque Dios transforme el terreno al que mandamos la palabra y transforme ese corazón y lo vuelva fértil. Ojalá podamos decidir bien esta noche. Es decir, yo quiero el de 100. Ojalá podamos decidir y ser el de 100. Este. Y no nos quedemos con ninguno de los otros 3. Salgamos de ahí y tomemos una decisión adecuada para hacer la mejor tierra y el mejor terreno para que la palabra de Dios fructifique y seamos testigos acá en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos que tomar decisiones todos los días, pero hoy es una noche especial, porque hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Y vivimos una época muy difícil, muy difícil. No sabemos si salimos a la calle y nos enganchamos al COVID. No sabemos si nos enganchamos al COVID y es sin síntomas, o nos puede pasar como a otros que murieron solos. Decía alguien por ahí, hoy es el último día del resto de tu vida, decía en un póster cuando yo era pibe, hace mucho. Bueno, hoy es el último día que sabés que vas a vivir. Mañana no sabés. Y que no digas como Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, la vida cristiana es difícil, pero es hermosa. Y lo más hermoso de la vida cristiana es que es eterna. Tomemos una decisión para que nuestra eternidad sea con Dios. Vamos a orar y dejo a Nico para que termine. Señor, te damos gracias porque nos das tu palabra, porque tenemos un privilegio de tenerla, Señor, en nuestras manos. Tenemos la libertad de poder disfrutar de ella. Tenemos la libertad de poder hablar de ella. No tenemos persecución, Señor. No como en otros países a quienes también te pedimos que bendigas y cuides, pero también te agradecemos por el estado en que está nuestra sociedad en este momento, con problemas, con leyes que no estamos de acuerdo, con gobiernos que pueden tomar decisiones inadecuadas o adecuadas, no lo sabemos, pero una libertad que hasta este momento la podemos ejercer, valga la redundancia, con total libertad. Señor, ayúdanos a ser mejores cada día, a dejar crecer tu palabra en nosotros, que tú
el agua de vida, como dice la canción. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida preparada para mí. Que el agua de vida nos riegue, nos haga germinar siempre y podamos dar mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nico.